Esquirru, ¿es una época de esperanza o desesperanza esta? Bueno, yo he pasado por momentos en que he visto el cielo tan nublado que he preferido desencillar hasta que aclare. Pero tengo buenas noticias para nuestros amigos rosarinos Moretti. Y las buenas noticias en el mundo del arte es que toda esa actividad adjetiva, artística, tipo instalaciones que parecían venir para instalarse definitivamente, y el arte conceptual y otras formas de artes aplicadas, parece que empieza todo eso ya a cansar un poco a la gente y que lo que es moda, como es inevitable, se está pasando de moda. Entonces se están abriendo otra vez las puertas a los grandes artistas, a los grandes pintores, a los grandes escultores, a los grandes grabadores y dibujantes. Todo eso es lo que en última instancia se refiere a lo que es arte. Las otras son formas adjetivas, como puede serlo, eh, vamos a decir, una decoración. La decoración no deja de tener elementos artísticos y a veces algunas cosas sobreviven, como el telón de Picasso de Parat ha sobrevivido. Pero de esto que estamos hablando, yo no creo que sobrevivan ni los telones, porque, discúlpeme que me ría, pero creo que tienen un destino mucho más modesto y que en un poco cierra el ciclo de lo mismo que están mostrando, porque muchas veces lo que muestran es el basural. Y entonces cierra el ciclo retornando a su lugar de origen. De todas maneras, dentro de esto que se instaló sí como una moda, Esquirru, fue una especie de fiebre que está cediendo evidentemente dentro de este arte conceptual. Más allá de la gente que se coló a esto como moda, ¿hay gente que sí se puede rescatar que lo hizo seriamente? Bueno, el que inventó esto fue un gran artista desde la época de la Primera Guerra Mundial, que se llamó Marcel Duchamp, pero que justamente para protestar contra la excesiva comercialización de las obras de arte, presentó en una galería un mingitorio al que lo tituló La Fuente. Él lo que quería demostrar es que se podía hacer algo de cierto interés, lo hacía con ironía francesa, de cierto interés, que merecía recordarnos que no era verdad esa frase bête comme un peintre, bruto como un pintor. Pero cuando esta obra provocó, como estaba destinada a provocar, un gran escándalo, y que era obra de un gran artista pintor, porque en el Art Morisot del año 13 la obra que más se destacó fue El desnudo descendiendo las escaleras, una obra fotocubista. Cuando él hizo eso, para justamente protestar contra la sociedad de consumo, fue una protesta, la sociedad de consumo tomó el mingitorio, hizo otros mingitorios porque no eran difíciles, porque eran de fábrica, los numeró y los repartió entre distintos museos. Entonces Duchamp se agarró la cabeza y dijo, pero yo les arrojé el mingitorio como un desafío y un insulto y me lo han transformado en obra de arte y de museo, porque la sociedad de consumo no es tan fácil de vencer. Reabsorbe siempre Reabsorbe, y lanza nuevamente al tiene mercado. esa gran capacidad, ¿no? Y entonces, agarrándose de eso, se han reproducido al infinito el número de mingitorios, escupideras y otras formas de recoger desperdicios. Y hay gente que incluso ha llegado a lucubrar teorías de gran ambición, estructuralistas, para demostrar dónde está el genio de todo eso. Pero es algo que tiene poco sustento y que eventualmente se derrumba. Porque Esquirru, usted habló hace un tiempo una nota que salió publicada en la diario donde publica periódicamente, habló de petardismo. sí, en el diario donde publico a menudo, que se llama La Nación, y que yo no tengo por qué hacer la misma salvedad que usted con toda prudencia hace,
Hablé del petardismo porque efectivamente, si usted toca una pieza de Chopin, va a causar menos estruendo que si usted arroja un petardo o una bomba. Entonces, estas formas tienen ex profeso el sentido de llamar la atención, porque eso es lo principal en la preocupación de quienes así actúan, llamar la atención, que les presten esta cámara que usted de repente, milagrosamente, me ha cedido a mí, y que me ceden muy pocas veces, le quiero aclarar. Así que se lo agradezco doblemente, porque estas cosas no siempre son bien recogidas por toda una estructura, y sobre todo crítica, que hace alarde de palabrerío, porque todo esto da lugar para hablar mucho. Uno puede escribir un libro sobre cada una de estas cosas. Hay una especie de dictadura de la teoría en el arte. Hay gente que marca rumbos y que dice cómo se deben hacer las cosas al artista, y el artista además por ahí accede a eso. Absolutamente es así. Hay una suerte de dictadura que ya la había pronosticado Gauguin en su época. Imagínense si esto ya lo veían venir, de que tuvieran cuidado, porque como iban las cosas, esos críticos les iban a marcar el rumbo, y los artistas se iban a tener que someter a eso, cuando siempre ha sido la inversa. Es decir, primero el artista produce la obra y el crítico, con humildad y capacidad de admiración, que ya decía Delacroix que es la más grande de las capacidades, se entusiasma, palabra clave, en Zeus, se posesiona de Zeus, y entonces hace lo único que puede hacer un crítico que se respete a sí mismo, es decir, la alabanza de la obra que admira. Porque el crítico no está para darle palos a la gente. Aquel que no le interesa al crítico, el crítico respetuosamente se calla. Pero no tiene por qué estar haciendo maestro ciruela. Además se le puede escapar a él, por ahí un gran artista, como le pasó al gran crítico Raskin, que se le escapó a Whistler. Esto nos lleva a un distanciamiento que tiene la gente, el público espectador, digamos, del productor de la obra de arte. Este distanciamiento, que normalmente se achaca a falta de dinero, a un problema de dinero circulante, que no creo que tenga que ver yo personalmente con eso. El distanciamiento tiene que ver con la gente que no actúa, los críticos de arte que por ahí hacen oscuras las aguas, como decía creo que su papá. Esto distancia a la gente, el artista dejó de cumplir con la verdad que debería preconizar y alejó también a la gente, ¿o es realmente un problema de mercado y de dinero? Las dos cosas. Por un lado, alejó a la gente, porque la gente, espantada de ver, por qué no decirlo, excrementos exhibidos ahí como grandes hallazgos, se siente estupefacta y alejada, y no se atreve a rejuntar eso, ¿no? Y por otro lado, hay una forma también en que esto engrana con cierto tipo de situaciones de mercado sutiles, en las cuales a veces tienen participación ciertas fundaciones que, en el mundo, hablo, no en la Argentina, que logran establecer contactos y que de alguna manera se benefician, curiosamente, previo entendimiento con el artista por parte del que los exhibe, para que eso sea exhibido incluso durante mucho tiempo. Yo una vez llegué a Nueva York a una fundación donde había exhibido una serie de caños que estaban esparcidos por el suelo y que eran infinitos, ¿no? Y al año siguiente volví y todavía estaban en exhibición los mismos caños. Entonces me dice la persona que me había gentilmente invitado, y yo, ¿qué opina Esquirru de esto? Se olvidó que ya me habían invitado a mí. Y yo le digo, mire, yo no me atrevo a aventurar una opinión, pero a mí me parece que falta un caño. En realidad, era imposible saber si faltaba o no faltaba. Pero le quiero decir que a una obra de arte, a lo cual usted, por ejemplo, le saque a un Gambarte la Luna, o le saque un personaje, o a cualquier obra de Rux, por ejemplo, usted
le saque un aspecto de un arlequín, ya la obra se viene abajo, porque está toda concebida como un conjunto. Y es una de las características del arte. Pasa con cualquier tipo de arte mayor. Vamos allá. Ahora no tenemos más remedio que hablar de arte mayor y arte menor. Es así. Y yo lo digo con mucho respeto, porque decir arte menor es todavía decir arte, ¿no? La cultura light, entonces estaríamos hablando un poco de eso al decir arte menor, cultura light. Cultura light, sí, está muy cerca de cultura light, pero también puede haber artes aplicadas, ¿no? Yo me acuerdo que recibí de una de las bienales más importantes del mundo especificaciones sobre los artistas que habría que invitar, y estaba numerada la forma: arte catastrófico, arte sexual, arte esto, arte el otro. Y yo decía, pero si el arte es arte o no es arte, no hay otra división en el arte. Ahora, ¿sabe por qué eso tiene en parte aceptación por parte de mucha crítica, entre comillas? Porque para hacer crítica hay que tener el ojo crítico. Y el ojo crítico es algo que se forma, como el oído crítico, a través de una experiencia de muchos años. No se improvisa un ojo crítico. En cambio, leer un libro y sacar de ahí teorías puede llevarle a uno 24 horas, 48 horas, y ya está. Entonces esa persona imbuida de todo eso larga sus críticas, escribe y escribe y escribe, o se hace escribir porque total lo mismo da, no tiene importancia, o cita o lo que fuere, y entonces, eso se transforma en la crítica. Pero no es así el problema de la crítica es que hay que saber discriminar, el ojo tiene que discriminar. ¿Cómo se hace una crítica? Una crítica se hace a partir, primero, de esa capacidad de admiración, y segundo, de un ojo educado que sabe discriminar entre lo que tiene calidad y lo que no tiene calidad, porque el arte es una cuestión de calidad. ¿Cuál es la función de la crítica? La función de la crítica es contagiar a ese público que va a leer al crítico, que además debe ser un escritor, porque si no, no puede escribir. Contagiarle ese entusiasmo que a él le produce esa obra frente a la cual él responde con una crítica. ¿Tiene posibilidades un artista que en este momento no esté mostrándose en la vidriera, que viva, digamos, de las puertas adentro de su taller? ¿Tiene posibilidades de llegar al público? Hay una nota en uno de los libros que leí suyos que habla del artista Z o Vedette. El artista romántico, digamos, por llamarlo así, del siglo pasado, que a lo mejor alguna vez es descubierto, ¿tendría posibilidades actualmente, o el artista actualmente también tiene que ser empresario de sí mismo para llegar a algo? El arte, como yo le dije, pasa por la calidad. No pasa ni por una cosa ni por la otra. Un artista como Picasso puede ser un gran artista y además un artista exitoso como ninguno. Ahora, ¿cómo emplea el éxito Picasso? No lo emplea para perder el tiempo en los cócteles y en las comidas, en todo eso. Picasso construye alrededor suyo una muralla que lo aísla del mundo. Y entonces, a partir de ese aislamiento del mundo, que es aparencial, se mantiene concentrado en su propia esencialidad. Entonces, para eso, por supuesto, hay que tener el genio de Picasso, de lograr ambas cosas. Los que no tienen ese genio y esa capacidad genial, se tolera, incluso se aplaude, que se retiren del mundo, se mantengan en su taller y trabajen con la devoción con que trabajó Van Gogh, que nunca se sospechó que iban a valer 85 millones de dólares uno de sus cuadros, cuando en vida vendió uno solo. O sea que tan artista puede ser uno como otro. No hay que creer que porque es vedette es mal artista, ni hay que creer que porque no sale en las tapas es necesariamente malo también. No, puede ser bueno y puede ser un hombre de gran nivel, pero que está sin la capacidad. A todo artista le gustaría triunfar y comunicarse. No hay en ese sentido al artista que se solaza como escritor. Yo soy escritor
Y a mí me encantaría que mis poesías las declamaran por la TV y por la radio y por todo, pero la gente ni siquiera sabe que soy poeta, porque no he tenido la capacidad. Yo no estoy criticando a nadie, simplemente no he tenido la capacidad. Si la hubiera tenido, ya estaba en Aristóteles, que hablaba en su metafísica de la inteligencia teórica y la inteligencia práctica. La inteligencia teórica es la que permite hacer la obra, digamos, escribir el poema. Y la práctica es la que permite hacerlo circular. Ahora, yo cumplí con una tarea de la que me siento orgulloso, que es que toda mi obra está editada. Yo edité, muchas veces sacando plata del bolsillo. En poesía, casi siempre. Casi de los 12 o 15 libros que tengo de poesía, habrá 2 que encontraron camino por una editorial. Y los otros 12 o 14, yo de mi bolsillo saqué mis pesitos, que no tenía, porque me costaban mucho esos pesitos. Esquirru, ha habido una serie de acontecimientos últimamente que tienen que ver bueno, hace pocos días se dio ATC para Cultura, un edificio en la calle Alsina al 1100, si no me equivoco, para ampliar Bellas Artes. Aparentemente habría un movimiento atendiendo a suplir esto que decimos que falta. ¿Será correctamente así esto? ¿Será aplicado realmente buenamente? ¿Se puede esperar que el acercamiento ocurra? Bueno, todo lo que sea ganar espacio para el arte merece el aplauso de cualquier persona normal. Ahora, el destino que se le dé va a depender de las personas que tengan la responsabilidad de darlo. Yo eso no puedo contestarlo porque no tengo en este momento esa responsabilidad. Aquel Esquirru que fue promotor y primer director del Museo de Arte Moderno, ¿cómo fue la batalla para conseguirlo, que en aquel momento seguramente no fue nada fácil? Fue una batalla que me consumió todas las energías, porque yo empecé con un papel que decía director del museo y punto, sin presupuesto y sin colección. Y yo desde ahí, y habiendo cambiado las autoridades que me habían nombrado, logré ir poco a poco formando la colección y finalmente logrando el edificio del Teatro San Martín, en el que había un gran espacio dedicado al museo, y que cuando yo volví de Estados Unidos después de ausentarme 7 años, encontré que había sido mermado en sus 4/5 partes. Con lo cual tampoco hay que cantar demasiada victoria sobre los espacios, porque a veces uno los logra y después otros se encargan de volverlos a achicar. Esto por ahí es redundancia, hablábamos de ismos antes. ¿Tiene importancia el estar metido dentro de un ismo? ¿El ismo es importante para llegar a algo? Bueno, ningún ismo que yo sepa nació de los artistas. Los ismos nacieron de los críticos con el objeto de hacer más sencilla la cosa. Porque si usted se pone a pensar en el cubismo, tiene su origen en que alguien dijo, sí, son pequeños cubos, hablando de un cuadro de Braque, creo que fue Vauxhall. Y así el fauvismo, alguien dijo, porque había una escultura, Donatello. creo que sí, dijo parmi les fauves, entre las filas. Es decir, no son los artistas los que hacen los ismos, y mucho menos son los ismos los que hacen a los artistas, porque eso es mucho peor. Que se inventa el ismo, entonces aparecen los clientes que se cuelan al movimiento del ismo para ganar notoriedad. O sea que en realidad los ismos tienen una importancia muy relativa, y a uno lo pone de bastante dudoso humor ver a esa gente que se solaza y se llena la boca con los ismos porque cree que de esa manera entendió el arte o degustó el arte, porque el arte más que entenderlo se degusta. Porque hay muchos de ellos que le pueden dar a usted una conferencia o 10 conferencias sobre los ismos, que usted los pone delante de un cuadro y no tienen absolutamente ningún tipo de reacción, es como si los pusiera frente a la pared. Se suele hacer en literatura una especie de lista de los nombres inevitables a la hora de tener una biblioteca indispensable. Se suele hacer también con el cine,
una lista de películas indispensables o las mejores películas de todas las épocas del cine. ¿Se puede hacer algo semejante con la pintura? Una lista de nombres de autores que no deberían estar ausentes de ninguna lista de pintores de todas las épocas. Bueno, yo lo que me hace decirle que es una pregunta tan vasta que yo honestamente no se la puedo contestar, porque además tendría que hacer memoria para recordar todos y cada uno de los genios que han pasado por la historia del arte, que son unos cuantos, ¿no? Lo que sí puedo decirle que creo que en la República Argentina, se la voy a contestar en general, hay hombres de genio, más de uno, que merecen figurar en cualquier museo del mundo, que son indispensables para la historia del arte del siglo XX. Por eso que me llama la atención que para celebrar el centenario del Museo Nacional se hayan impreso 4 estampillas y las 4 sean de artistas europeos. Es decir, que no se le pasó por la cabeza a la gente que tenía la responsabilidad de eso poner por lo menos un argentino, para recordarles que nosotros también pertenecemos a esa comunidad del arte. Y lo que es más, les voy a decir, hablando de este tema y hablando de las buenas noticias, pese a que la moda ha desplazado a muchos grandes artistas, a otros no ha podido, porque su peso ha trascendido las fronteras y por lo tanto ya es imposible pararlos. Pese a eso, la Escuela de Arte Argentino es una de las más importantes del mundo actualmente, sin lugar a dudas. Está al nivel más alto que se puede estar. ¿Y tiene la difusión que merece? Es decir, ¿está inserta en el mercado meritoriamente o todavía no? Pero si nosotros le estoy diciendo, o te estoy diciendo como prefieras, que ni siquiera en nuestros sellos postales para festejar el centenario del Museo Nacional de Bellas Artes somos capaces de poner a un artista argentino, ¿cómo querés que nosotros estemos difundidos internacionalmente? O sea, la globalización entonces nos compete en la medida que nosotros somos absorbidos, pero no pasamos a otra parte. No, la globalización nos compete en la medida que nosotros demos la importancia artísticamente hablando que tenemos, que es una cosa que no se puede ignorar. Hay obras en el Museo Nacional de Bellas Artes que podrían estar colgadas en el Louvre, sin ningún problema. Entonces, bueno, son los argentinos, léase la crítica, los que tienen la obligación de hacerle saber al mundo, a través de publicaciones, a través de conferencias, yo 7 años trabajé en la Organización de los Estados Americanos. Durante esos 7 años hice mucho por difundir no solamente el arte argentino, todo el arte latinoamericano. Desde ese departamento cultural se puso al arte latinoamericano en un lugar que después vinieron las casas de remate a reconocer, haciendo su rancho aparte para esos artistas, cosa en la que no estoy de acuerdo, porque esos artistas tienen que estar como están los norteamericanos, o estaban, junto con los europeos y con todos. Si no veo por qué tiene que ser aparte. Es una especie de veto. Es una especie de manera de apartar una cosa que no tiene por qué apartarse, porque el arte es universal. Hablando de argentinos, ¿habría algún gran nombre que rescatar, Esquirru? ¿Algún gran olvidado o postergado argentino? Bueno, me volvés a poner en el mismo brete que yo me he negado a contestar, porque si te doy un nombre, voy a quedar mermado de otros nombres, porque son más de uno los artistas importantes de la Argentina que están postergados. Yo te diría que la gran mayoría de los artistas argentinos están postergados, con respecto a su verdadero mérito. Vos acá estás en la casa de Gambartes. Bueno, ya que estamos en lo de Gambartes, y que vos supongo que además Gambartes es rosarino, hasta hace muy poco la postergación le llegaba a Berni totalmente. Ahora, recordá que yo hice un esfuerzo muy grande por llevarlo a Berni a Venecia, un esfuerzo que a mí me salió caro desde el punto de vista personal, porque tuve serios problemas con la Cancillería del momento ese. Sí. Pese a ello, bueno, ganó el premio en la Bienal. Ahora, ¿cuántos años han pasado desde que ganó la Bienal? Fue en el año 62. Estamos en el año 97, ahora empiezan a descubrirlo y empiezan ahora está saliendo, sí, exactamente. Bueno, son 35 años.
Hablando de premio, Esquirru, los salones que son cada vez más frecuentes, que permiten de pronto que haya un premiado aquí, acá a la vuelta otro premio de una factura completamente distinta, ¿sirven realmente? Bueno, hay dos teorías. La de Perezelis, al que respeto, y es amigo, que está acompañado por otros importantes personajes del arte, que están en contra de los premios. Y yo respeto esa posición. Alguien dijo, lo importante de los premios es no merecerlos, porque si ya lo mereces ya sos dudoso. Y fue un músico francés. Yo estoy a favor de los premios. Estoy a favor de los premios porque, aunque se den mal, como ocurre la mayoría de las veces, sirven para... alguien se lo lleva el premio, ¿no? Supongamos que sea un pintor de mediano para abajo. Bueno, también tiene que comer, tiene que vivir. Eso hace bien. Y en segundo lugar, atrae la atención del público sobre el arte. Porque a la gente le gusta eso de que haya premios y que quién se sacó el premio y todo eso. Y yo creo que todo lo que apoye al arte es benéfico. Todo. Esto respondería a otra pregunta que quería hacerle. Se critican por ahí algunas mega exposiciones que hace Gutiérrez Saldívar. Hay gente que lo ha criticado públicamente, pero justamente quizá esas exposiciones llevan público que a lo mejor de otra manera no irían a esas muestras, ¿no? Bueno, yo estoy totalmente a favor de esas mega exposiciones. Pensar que a lo de Malina Campos llegaron 350.000 personas y que a otra que hizo antes fue casi la de Soldi, casi medio millón. ¿Cómo se puede estar en contra de que esa gente del común acuda a las salas y vea obras de arte? Se olvida esta gente, y sobre todo en la Argentina es muy común, hay un prejuicio contra lo popular, contra las cosas que tienen que ver con el pueblo. Creen que Shakespeare no escribía más que para la platea. Shakespeare escribía para la platea y para el gallinero. Por eso que muchas de las obras de Shakespeare son de estocadas y de gente que se muere y de que se matan, y de acción son, y de suspenso. Hamlet es una obra de suspenso, si se la sabe leer. Entonces, ¿qué quiere decir? Que los genios de la humanidad se han preocupado del común. Los grandes dramaturgos griegos, el pueblo se sentaba ahí para escuchar sus dramas. Entonces, ¿qué es esto de querer hacer del arte una cuestión de élite, que es nada más que para unos iniciados? No, es una manera de iniciar a todos. Por supuesto que es iniciático el arte, pero no hay motivos económicos o de otro tipo que son los que justifiquen que usted sea iniciado y el otro no sea iniciado. Puede haber un hombre que sea de una extracción y de una tarea muy humilde, que tenga mucho más sensibilidad y que tenga mucho más capacidad de apreciación que otro que es muy adinerado y que tiene todas las facilidades. El dinero, hablando de plata, actualmente a un artista le resulta, a menos que esté ya consagrado, obviamente, bastante difícil llegar a una galería de arte, fundamentalmente de Buenos Aires, donde muchas, creo que la mayoría, están cobrando un alquiler. Algunas críticas de arte también son pagadas. En fin, el dinero está como muy metido ahora dentro del mundo del arte para mover el arte. ¿Está bien? ¿Está mal? Depende. No es una respuesta tan sencilla como me parece que vos crees. Con respecto a las críticas, yo jamás en mi vida he cobrado una crítica que salió en un diario. Vos tenés experiencia porque además te hice la crítica de tu exposición. Cuando se trata de escribir un prólogo, eso ya es un encargo para una tarea. Es como si yo llamo a un artista y digo, pínteme un retrato. Bueno, no podés pretender que te lo regale. O sea que hay actividades críticas que deben ser remuneradas, incluso como jurado, también debe ser remunerado, y otras que no, que ya estás remunerado por otro lado. No la tenés que remunerar. Y en cuanto a las galerías, me nace decirte que cada uno se defiende como puede. Es decir, hay gente que
no tiene más remedio. Si fuera así los galeristas, si se vendieran todas las obras, si todo fuera un auge tremendo, bueno, los galeristas se volverían como en otras épocas a no cobrar. Hay muchos que no cobran, hay otros que cobran. Depende de la posibilidad económica que tiene el galerista. O sea que yo no condeno a una persona porque se defiende como puede, como gato panza arriba. ¿Qué va a hacer? Esquirru, el estilo. Bueno, el naturalista Buffon dijo, le style c'est l'homme même. El estilo es el hombre mismo. Es decir, que pretender ser original en sentido absoluto es el más grande de los disparates que aquejan a estos movimientos que yo acabo de revisar no con demasiada simpatía. Todo estilo engrana con algo que ocurrió anteriormente. Pensemos en el más revolucionario de ese estilo del siglo XX, el cubismo. Picasso, Braque, ¿en qué se inspiraban? En Cézanne. Cézanne, ¿qué llegó a decir? Hay que hacer a Poussin a la luz de los impresionistas. Mire, ya estamos en Poussin, con el cubismo ya estamos en Poussin. Entonces, creer que en el mundo del arte uno va a nacer ex nihilo de la nada es propio del ignorante, ¿no? Hay que ser muy ignorante para creer que uno va a inventar el arte. Es peor que creer que se va a inventar la pólvora. Y eso que la pólvora la inventaron los chinos por el arte tiene mucho más, porque desde las cavernas viene. Entonces, tener un estilo simplemente quiere decir que el artista ha logrado, en el transcurrir de los años, añadir a la cadena pasado y futuro un eslabón del presente, donde lo que él manifiesta enriquece aquello que ocurrió antes, o modifica, dígale el nombre que quiera, añade, es añadir, y que lo proyecta al porvenir. Entonces ahí está. El estilo puede ser un estilo individual, un estilo nacional, un estilo del siglo, cuando hablamos de la Edad Media, el gótico. Así que cada uno hace lo que puede en el sentido ese de añadir y enriquecer los estilos. Pero esa idea de que se va a inventar el arte, esa idea es la que ha llevado a esta situación en que nos regalan tantas escupideras. Para despedirnos, Esquirru, el éxito. Hay un poema de Kipling que se llama If, que quiere decir sí, y dice, sí puedes enfrentarte con el éxito y el fracaso y tratar a ambos impostores con el mismo desparpajo, entonces sos un hombre cabal, hijo mío. Eso es lo que pienso del éxito. Y ahora lo que sí querría es despedirme de esta simpatiquísima entrevista que has tenido la gentileza de hacerme, para mandar un gran abrazo a todos los amigos de Rosario y sentir que lo hago como homenaje a tres de los grandes artistas rosarinos que tuve el privilegio de conocer y tratar, que fueron Berni, Gambartes y Banzo. Así que en memoria de ellos, que abrieron el camino para la gran pintura rosarina, en gente como Elizalde y tantos otros que están ahí trabajando y bregando, con los pinceles en la mano, porque hay que tener mucha fuerza para que no se te caigan los pinceles de la mano. A todos esos que están trabajando con los pinceles en la mano o con la carbonilla en la mano, yo les mando un gran abrazo.